Vamos a dar paso entonces a la segunda sesión, que se llama Financiar la adaptación con enfoque de género y de derechos humanos, que tiene una importancia crucial, porque si no es con un enfoque de derechos humanos y género, no va a resultar. Así que para que nadie quede atrás, para que las soluciones climáticas sean realmente beneficiosas, para que podamos tener ese mundo justo y limpio que queremos y que nos merecemos. Dejo a Anaid Velasco, que va a moderar la sesión. Ella es la coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Así que adelante, Anaid, qué gusto encontrarme contigo nuevamente. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes en este último día de financiamiento. Pues justamente me toca moderar una mesa bastante importante en este día desde el punto de vista de adaptación, mitigación y por lo tanto hacer frente a estos retos que nos impone el cambio climático. En este panel vamos a tener a tres grandes mujeres y vamos a abordar el tema de género y derechos humanos como enfoques para este financiamiento climático. Ya un poco decía Flor al inicio de este día, de esta jornada, que es fundamental integrar el enfoque de género, así como el de derechos humanos, para lograr cumplir los objetivos que nos proponemos con este financiamiento. Decir, por ejemplo, que cuando ignoramos el enfoque de género puede ser muchas veces que tenemos obstáculos en el ejercicio de ese financiamiento porque las mujeres digamos, tienen labores y tienen habilidades, incluso de administración, que ha sido comprobado, en donde pueden destinar de mejor o diferente manera esos recursos que se reciben, ¿no? Y por el tema de derechos humanos, pues también mencionar que muchas veces cuando hablamos de financiamiento tendemos a pensar en números nada más, digamos, como un aspecto que pudiera parecer un poco más frío, pero para que este financiamiento realmente cumpla con esa mitigación, con esa adaptación, pues integrar derechos humanos es fundamental, no solo para cumplirlos o evitar su violación, sino también se cambia todo el enfoque, ¿no? Cuando hacemos presupuestos con enfoques de derechos humanos, por ejemplo, se pueden generar subsidios cruzados, se pueden generar algunas permisiones que desde un enfoque más económico, no necesariamente es así, porque generalmente queremos que regresen ciertas inversiones, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí tenemos a las especialistas y tenemos con nosotras a Amelia Reguín, a Natalia Daza y a Laura Ortiz. Voy a presentar a cada una de ellas y después les daré la palabra para que respondan en 5 minutos 2 preguntas que hemos formulado para ustedes. Amelia es coordinadora general de ECO MAXEI, candidata a maestra en Ambiente y Desarrollo Internacional por la Universidad de Anglia del Este de Reino Unido, estudios realizados con el apoyo de la beca Chevening 2021-2022. Es licenciada con honores en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene formación universitaria complementaria en teoría feminista, desarrollo comunitario y cooperación internacional. Es co-coordinadora del Grupo de Mujeres del Convenio de Diversidad Biológica y coordinadora en general de Comaxei Querétaro, integrante de la Comisión de Política Económica, Ambiental y Social y de la Comisión de Educación y Comunicación de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, UICN. Por su parte, Natalia Daza es monitora de género de Women's Environment and Development Organization, politóloga de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en filosofía y estudios de género. En los últimos años, su experiencia se ha centrado en la investigación e incidencia sobre la justicia climática, el género y las perspectivas feministas y los derechos humanos. Actualmente Natalia se desempeña como monitora de género para la región de Latinoamérica de los proyectos del Fondo Verde para el Clima. Esta labor, apoyada y liderada por la organización Cuido, consiste en monitorear las políticas y proyectos del GCF desde una perspectiva feminista a partir del fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento de organizaciones feministas, ambientales y de derechos humanos interesadas en el tema nexo entre género y financiamiento climático en la región. Laura Ortiz es una mamá emprendedora y feminista, fundadora de SBX México, apasionada por la cultura regenerativa
y asesora de inversión de impacto. Su misión de vida es asegurar que el capital sirva a la humanidad. Durante los últimos años, el trabajo de Laura se ha centrado en cultivar la intersección en las finanzas climáticas, la conservación de la biodiversidad y la inversión de impacto a través de la educación y la consultoría. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que les quisiera lanzar a ustedes es ¿cómo asegurar un enfoque de derechos en la provisión de financiamiento? Y recordarles que tienen 5 minutos por cada uno de ustedes. Gracias. Si quieres podemos empezar con Amelia y en el orden que los leí. Gracias. Muchas gracias, Anaid, y muy buenos días, buenas tardes a todas. Es un gusto poder acompañarles ya en la tercera semana del financiamiento climático y de la sostenibilidad. Muchas felicitaciones a todo el grupo de GFLAC. Y bueno, para empezar como poniendo algunos elementos en la mesa, es para discutir esta pregunta sobre cómo asegurar el enfoque de derechos en la provisión de financiamiento climático y desarrollo sostenible. Primero quisiera que empecemos reflexionando sobre el contexto en el que vivimos, en el que nos encontramos en este momento de la historia de la humanidad, ¿no? Que es que está caracterizado por una crisis socioambiental que tiene particularmente tres como grandes problemas o tres pilares que la definen, que es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación, cuyas causas la ciencia y diferentes otros pensamientos han identificado como el antropoceno, ¿no? Como las causas de esta crisis socioecológica está anclada también en los sistemas sociales caracterizados como el patriarcado, el clasismo y el capitalismo. De manera concreta en un sistema de producción, en una manera en cómo la sociedad se organiza, que es a través de una matriz extractivista que prioriza la acumulación, el despojo y que genera desigualdades, jerarquías y violencias. Porque entonces si vamos a hablar de derechos humanos en el financiamiento necesitamos saber por qué es que necesitamos proteger los derechos humanos, ¿no? O sea, cuál es cuál es la gran fotografía que está detrás. Y entonces en este contexto es que surge el pensamiento de la sostenibilidad ya hace varias décadas, ¿no? Como una propuesta en la que en el planeta se puedan mantener todos los elementos necesarios para que este sistema se autogenere y permanezca estable, se autorregenere y permanezca estable, y así garantizar la vida de todas las personas y todas las especies que lo habitamos. En este contexto que un paso hacia atrás y no irnos directo en estos mecanismos que deberían establecerse para que el financiamiento tenga salvaguardas, más bien nos invita a pensar a los derechos humanos como el punto de partida y la brújula, pero también como el resultado o la meta a lograr, para que podamos vivir un mundo en donde los derechos humanos son la realidad constante de todas las personas. Necesitamos primero cuestionarnos cuáles son las prioridades económicas mundiales y cuánto se destina a cada uno de estos rubros, ¿no? Por ejemplo, cuánto estamos dedicando como sociedades al avance militar, al desarrollo económico, a la exploración minera, a los agronegocios, ¿no? A toda esta matriz extractivista y de despojo. Y entonces, si ponemos eso en una balanza sobre cuánto estamos invirtiendo en crear destrucción, o más bien en destruir, cuánto estamos invirtiendo en destruir, podemos mirar entonces en perspectiva que si detuviéramos o transformáramos ese modelo de sistema económico, que podríamos considerarlo como una forma de financiar de la sostenibilidad, ¿no? Porque estamos entonces redirigiendo esos flujos. Nos dice la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que el financiamiento climático con perspectiva de derechos humanos implica analizar las obligaciones, desigualdades y vulnerabilidades y reparar las prácticas discriminatorias y distribuciones injustas del poder que impiden avanzar hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono.
Esa definición, la verdad es que nos permite discutir muchos temas y nos permite exigir a los gobiernos en todos los niveles acciones en varios ámbitos. En uno en particular que llevo muy dentro de mi corazón, que es el vivir en armonía con la naturaleza. Es redistribuir el poder, redistribuir las obligaciones para erradicar las desigualdades y para que así todos los seres podamos vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, una medida, quizá la más importante, como estaba comentando, para integrar la perspectiva de derechos humanos en el financiamiento climático, es reconfigurar la manera en cómo existimos en este mundo, en cómo producimos, cómo consumimos, hacia modelos que ya existen, hacia modelos que han probado ser equitativos y sostenibles, como la economía social y solidaria, como el buen vivir, como el de crecimiento. Pero otra opción que debe aplicarse al mismo tiempo es el reajuste del financiamiento del desarrollo en general, tanto el financiamiento doméstico como el internacional, como el público y el privado, que supongo mis compañeras de panel van a discutir más a detalle. Y solamente quisiera mencionar un par de ideas más antes de dar el pase a mi otra compañera. Es que si hablamos de derechos humanos como la meta, necesitamos un planeta saludable, porque sin él no existimos. Y por ende, ningún derecho humano es posible de ser garantizado. Y para que el planeta esté saludable, para que la biosfera, la biodiversidad esté conservada y la biodiversidad se utilice de manera sostenible, necesitamos erradicar los incentivos y subsidios perversos. Estas inversiones que hablaba al inicio, que se realizan para la destrucción y que no tienen ningún punto de comparación con el financiamiento y el recurso que se utiliza para la conservación de la biodiversidad. Les dejo hasta aquí este par de ideas para escuchar con mucha atención a mis otras compañeras. Gracias. Muchas gracias, Amelia. Muy interesante tu primera reflexión. Rescato justamente todo lo que estamos invirtiendo en destruir. Creo que esa frase nos va a resonar mucho para el resto de esta sesión, desde los dos enfoques que estamos abordando. A continuación, Natalia, si nos quieres compartir tu reflexión a esta pregunta. Claro que sí. Bueno, primero que todo agradecerles este espacio y muy agradecida de estar compartiendo con estas mujeres maravillosas, supremamente sabias. Y pues ya relacionado a la pregunta, yo creo que uno puede, digamos, enmarcar las afectaciones, digamos, esta relación entre derechos humanos y cambio climático más amplia en 3 puntos. La primera es cómo el cambio climático afecta a los derechos humanos, y uno puede ver, por ejemplo, cómo el aumento del nivel del mar puede terminar vulnerando el derecho a la vivienda, o por ejemplo, los cambios en precipitaciones que tienen impactos en los cultivos pueden tener, digamos, una afectación en el derecho a la alimentación y así subsecuentemente con muchos derechos. No puedo hablar del derecho a la salud con el tema de incremento de enfermedades por aumento de vectores, puedo hablar de todos los temas que tienen que ver con temperaturas extremas, eventos climáticos extremos y obviamente en ese universo, además teniendo en cuenta que las poblaciones que han sido históricamente oprimidas, incluyendo las mujeres, pues van a verse más afectadas precisamente por esas condiciones de desigualdad existentes. Ese es un contexto en el que nosotros podemos pensar la relación entre cambio climático y derechos humanos. Un segundo contexto que se nos viene a la mente es cómo los impactos de las políticas climáticas, entre estos proyectos que están siendo financiados en el marco del financiamiento climático, afectan los derechos humanos. Y hay pues varios ejemplos de cómo acciones climáticas en general tienen impactos sobre los derechos de las personas, como por ejemplo, pensemos en estos proyectos de protección a bosques, que digamos encierran los bosques en unas áreas, digamos, determinan unas áreas y las encierran a partir de agentes de seguridad, como por ejemplo fuerzas militares, y en muchas ocasiones, digamos, quienes se ven afectados por esos proyectos suelen ser las mujeres porque utilizan precisamente esos maderables para cocinar, por ejemplo. Entonces tenemos historias de mujeres escabulléndose en la noche para poder acceder a esos maderables, para poder cocinar, y pues al final como siendo violentadas por fuerzas armadas. Tenemos casos de que se construyen, incluso no, sin irnos tanto a actores armados, que creo que es como, digamos,
un escenario bastante preocupante, pero decir como, no solo en esos escenarios hay vulneraciones, sino también, por ejemplo, en la construcción de diques, como estas paredes fuertes, altos, para evitar que cuando sube el nivel del mar entre el agua al pueblo, lo que hacen es que reducen los puntos de contacto de las mujeres con el agua y pueden hacer sus recorridos aún más largos si no hay, digamos, procesos de consultarlas previamente a la construcción de estos espacios, además teniendo en cuenta la cantidad de barreras que tienen las mujeres para participar precisamente en los procesos de desarrollo de estos proyectos, y barreras que van desde el proyecto no contemplarlas hasta las desigualdades históricas que hacen que por la división sexual del trabajo ellas tengan personas a cargo, las cuales no pueden dejar de lado sin un apoyo adicional para participar de los procesos de consulta. Y yo creo que la tercera tiene que ver con las poblaciones históricamente oprimidas, que ya cuentan, digamos, con una serie de vulneraciones de derechos humanos, se ven, digamos, encuentran diferentes barreras en el proceso de acceder a financiamiento climático, que es clave. Yo recojo mucho lo que decía Amelia ahorita, qué pena, y es, las alternativas ya están. La pregunta es, ¿qué tan fácil es para estas organizaciones comunitarias o estas iniciativas que nos invitan a pensar en formas otras de vivir, que son claves en un momento de crisis? ¿Qué tan sencillo es para estas organizaciones encontrar financiamiento para sostenerse y no vivir plenamente digamos, de condiciones absolutamente precarias que dificultan, digamos, que el proyecto pueda como expandirse o sostenerse a lo largo del tiempo, especialmente en un contexto de condiciones climáticas cambiantes? Y pienso mucho, por ejemplo, en iniciativas de agroecología, hablando con mujeres, y me decían como, esta iniciativa es como, pues es autosostenible, pero estamos preocupados porque estamos teniendo cambios en precipitaciones y ya de repente nuestra iniciativa no sabemos qué tan autosostenible en el tiempo vaya a ser. Y yo creo que estas son como las tres preguntas donde uno piensa derechos humanos. Entonces, siguiendo esa línea, y yo, digamos, pienso financiamiento climático es un tema gigantote, pero yo me lo pienso más como de estas instituciones internacionales de financiamiento climático, como el Fondo Verde para el Clima. Ahí es un poco donde he trabajado y donde puedo dar una perspectiva un poco más detallada. Lo primero es qué iniciativas estamos financiando, ¿sí? ¿Realmente estamos financiando alternativas? Y yo creo que en muchos casos la respuesta es no. Esa es una primera pregunta. Si se quiere realmente tener como fin último la protección de los derechos humanos, tenemos que asegurarnos de que esos proyectos que estamos financiando, en efecto, brinden reducciones significativas que reduzcan esos impactos del cambio climático que tienen impactos en los derechos humanos. Y eso difícilmente se hace. Y eso radica en muchos puntos. Va desde que haya una votación a conciencia de los proyectos y que se escuche a la sociedad civil. La sociedad civil se ha tomado el trabajo de recoger en múltiples proyectos y decir como, es que este proyecto, por más de que sea de ganadería sostenible, realmente no tiene ningún sentido. Pero pareciera que esa información se omite totalmente. Yo creo es cómo se votan los proyectos. Lo segundo es, hablemos de que lo que son las salvaguardas sociales y ambientales y esos planes de manejo ambiental tengan indicadores que realmente puedan traducirse en materia de derechos humanos, es decir, identificar una vulneración de derechos humanos que sabemos que está vinculada al cambio climático, porque tenemos una cantidad de reportes que nos dicen cómo se encuentra ese nexo, y a partir de entender ese nexo, lo pasemos a indicadores mucho más puntuales que nos permitan una evaluación completa. Tercero, que haya una participación real y efectiva de pueblos indígenas, comunidades locales y mujeres y demás poblaciones en estos procesos. Y que cuando decimos real y efectiva es que vemos proyectos que genuinamente se pasan por encima de este factor. Entonces, por ejemplo, en el Fondo Verde para el Clima vemos como todos los países tienen que dar, es una carta de no objeción cuando se va a votar un proyecto que va a ser en su país. Y uno supondría que esta carta de no objeción implica que estos países den un vistazo y digan como, hey, en efecto, esto afecta a mi país, o la evaluación de género genuinamente, no aparece la evaluación de género de Colombia, entonces Colombia debería decir como, de este proyecto no va hasta que no haya una evaluación de género, y aún así los países mandan la carta de no objeción. Y pues finalmente sigue como que hayan en efecto herramientas a nivel de implementación y monitoreo, que haya unas instancias reales desde un enfoque de género, con perspectiva de género y de derechos humanos, que además brinden herramientas o faciliten
que haya, digamos, ese diálogo constante con sociedad civil. Pero yo creo que, digamos, en eso radica un poco para mí la perspectiva de derechos humanos, que es no solo que estas organizaciones en efecto tengan salvaguardas vigentes o que tengan un par de observadores, que está bien, es importante, pero es qué votamos, cómo lo votamos, qué alternativas estamos financiando. Yo creo que es una cantidad de cosas inmensa en ese sentido. Muchas gracias, Natalia. Ah, no, adelante, adelante. Entonces, Laura, te escuchamos. Gracias, Anaid. Bueno, a mí me encantó cómo abrieron el panel, tanto Amelia como Natalia, porque gracias a que ustedes ya dieron ese contexto y estoy absolutamente de acuerdo, me voy a meter entonces en materia de, Amelia empezó, por ejemplo, con el contexto pues, global macroeconómico de toda la realidad que estamos viviendo. Yo les voy a platicar un poquito. En mi parte, yo era banquera hace unos años, a mí me tocó estar en la banca de inversión en la banca privada y manejando activos y tesorerías de gobierno y de corporativos en fondos de inversión. Y en 2014, que ya estaba suficientemente traumada, la verdad, con el dilema ético que vivía día a día, decidí renunciar al banco a una posición en donde yo me sentía muy realizada profesionalmente, pero muy cuestionada en todo lo demás. Y básicamente empecé a conocer que existía la inversión de impacto, empecé a meterme a cursos, etcétera, hasta que hice mi propia empresa en donde empezamos a hacer asesoría de inversión de impacto social y ambiental hace unos años, tanto en México como en Latinoamérica. Pero la verdad es que yo no venía del mundo de conservación, ni de biología, ni de nada, ¿no? Entonces para mí me tocaba aprender un montón que yo no tenía ni idea. Y ya metiéndome, pues obviamente a estudiar más de cambio climático, de finanzas climáticas, etcétera, me di cuenta que efectivamente ahorita lo que más se conoce y lo que más se oye en el mundo y en el público general de cambio climático, casi todo está basado en mitigación y casi todo está basado en una ecuación de carbono, ¿no? Y casi creo que ponen al carbono como villano porque, o sea, se usa tanto la palabra descarbonizar como, pues, o sea, literalmente el público general que no tiene el contexto científico, biológico, etcétera, básicamente piensa que el carbono es un villano, ¿no? Y creo que en el mundo financiero, precisamente, hace muchísima falta el contexto, el entendimiento, simplemente el entendimiento de los ciclos de la vida, en donde pues el ciclo del carbono es un ciclo, ¿no? Y hay maneras de secuestrarlo y hay maneras de emitirlo, y entonces como que si no tienen ese entendimiento y contexto completo, todos piensan y simplemente se sigue una narrativa, pues en México se diría un poco borrega, o sea, cuando nada más siguen la narrativa sin cuestionarla, de simplemente bajar emisiones en algún tipo de ecuación sin tomar en cuenta cuál es el enorme potencial de secuestrar carbono y de balancear el ciclo del carbono y de no hacerle creer a la gente que el carbono es un villano, sino que el carbono es parte de la vida, somos carbono, ¿no? Y que más bien, o sea, justo lo que necesitamos es reajustar nuestros paradigmas mentales, nuestra sociedad, nuestro consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me ha tocado ver un poquito cómo está evolucionando los entendimientos y las narrativas macroeconómicas y financieras. Y lo que quiero decir es demasiado importante que reconozcamos que tanto las finanzas como las inversiones son una construcción social. Y si hoy se deciden de una manera, se pueden absolutamente decidir de otra, porque están en la imaginación humana, no existen. O sea, no es como la ley física, no es como la biosfera, que es así, tiene límites planetarios, es así, pues no es de que la queramos o no respetar, es de que tiene un límite y se acabó, ¿no? O sea, no hay más. Entonces creo que a veces está la narrativa dominante, controladora de que las finanzas efectivamente están dominando bastante de las reglas del mundo, que las finanzas en teoría iban a estar para servir a la economía y la economía para servir a la sociedad, y hoy están realmente controlándolo todo, ¿no? Entonces el que iba a ser el sirviente del sirviente es hoy el amo del amo. Entonces el sector financiero sí tiene una sobreconcentración de poder gigantesca y sí tiene un poder de decisión enorme. Y algo muy importante de ese poder de decisión sobreconcentrado es que normalmente ese poder de decisión está aislado
de la realidad climática y de la realidad de justicia social y de la realidad de los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Mientras estamos en un mundo de aire acondicionado y de 4 paredes de concreto, en un escritorio, tomando las decisiones que van a tener las consecuencias en no sé cuántas sierras de no sé cuántos países, en donde pues no es parte de mi jardín, entonces no me doy cuenta que huele el aire, no me doy cuenta de qué color está el agua, no me doy cuenta de un montón de consecuencias que estoy generando desde mi escritorio, en donde yo estoy tomando la decisión de este lado y las zonas de sacrificio están muy lejos de mí, están fuera de mi área de visibilidad. Entonces, ese aislamiento tan enorme, ese distanciamiento, esa desconexión gigantesca que hay entre los tomadores de decisiones y las consecuencias que generan sus decisiones, yo creo no están permitiendo una visión de derechos humanos. Entonces, primero a mí me gustaría la visibilización de los derechos humanos. Lamentablemente, o sea, tú ves, por ejemplo, muchos activistas ambientales y todo, cuando nos metemos pues esas esferas, por ejemplo, mis redes sociales personales, ¿no? Mi Instagram y demás está lleno de reindigenización y descolonización y bla, 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 porque eso es lo que yo busco y eso es lo que a mí me interesa. Y entonces a mí me llega una serie de información que yo digo, Dios, está muy fuerte esto y esto está pasando en tal pueblo minero y no sé qué, pero si no te metes a eso, no te llega eso, ¿no? O sea, lo único que te llega es lo que normalmente todo el mundo está consumiendo en las redes sociales, que son pues las narrativas macroeconómicas que conocemos, ¿no? Entonces, la información de todas estas vulneraciones de derechos humanos no está llegando. Cuando está llegando, normalmente viene, pues no necesariamente con el nivel de énfasis, color, olor, sabor que necesita llegar. Entonces, primero que nada, tenemos que de alguna manera cortar la brecha entre los tomadores de decisiones y las consecuencias que generan. Tenemos que llevarlos a conocer, a oler, a sentir el sol en la cara en lugar de estar encerrados en el aire acondicionado, porque ese privilegio nos aísla y nos aísla y nos aísla y pensamos que todo está muy bien. Entonces, la urgencia de cambio desafortunadamente no está hoy en los inversionistas, porque los inversionistas están muy cómodos en el status quo del aire acondicionado. Entonces no están viendo, y estoy diciendo aire acondicionado por decir un ejemplo de aislamiento, ¿no? En donde literalmente día a día no estamos viviendo eh, pues la temperatura ni nada de lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, literalmente, pues sí, aquí en el chat pusieron tocar tierra, literalmente tocar tierra. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto en México en donde estamos planeando lo que le llamamos los Investor Learning Journeys, que son literalmente llevar a ciertos viajes a los inversionistas a conocer el paisaje y a reconectar con el paisaje. Y estamos invitándolos en una actitud de aprendizaje, no en una actitud de expertise. Y creo que ahí tiene todo que ver también, no solo es visibilizar y reconectar, es también que cada una de estas batallas se pelea literalmente, por más cursi que suene, en el corazón de cada uno. Porque así como las finanzas y las inversiones son una construcción social, si yo soy tomador de decisión y yo decido, o tomadora de decisión, y yo decido hoy tomar una decisión diferente, sea así, ¿no? Entonces, realmente si mi corazón reconecta, si mi corazón cambia, literalmente eso se ve reflejado, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos motivadores adicionales para los financieros. Uno es obviamente la mitigación de riesgos reputacionales. O sea, ahorita ya hay demasiados casos conocidos que reputacionalmente causaron pues muy malos ejemplos de caída de reputación y caída de valor financiero de empresas por conocerse X o Y escándalos, ¿no? Que deberían de ser mucho más, pero la verdad es que ahorita creo que el tema de mitigar sus propios riesgos les conviene a todos. Les conviene adelantarse, les conviene ser proactivos antes de que lleguen las regulaciones, que ya están llegando, se están tardando un montón, pero ya están llegando. Entonces sí es importante que lo hagan por mitigación de riesgo, que lo hagan por proactividad de impacto, que lo hagan por reconectar, que lo hagan por reconciliarse consigo mismos y con el mundo. Y definitivamente también hay una oportunidad de mercado porque las empresas que lo hicieron antes, los fondos que se están adelantando a las regulaciones, les está yendo mucho mejor y la gente las está reconociendo por todos lados, quienes sí están tomando en cuenta el tema social y ambiental. Entonces, hay mucho más que platicar, pero ahí lo dejo, Anaí.
Muchas gracias, Laura. Nada más, digamos, para redondear esta pregunta, decir muy importante lo que nos ofrecen sus reflexiones. Por un lado, Natalia, pues con todas estas puntualizaciones, digamos, como metodológicas, ¿no? Es decir, sí, muy importante tener indicadores. Y yo ahí agregaría, por ejemplo, que hay retos propios incluso de cumplimiento de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos el indicador del derecho humano al medio ambiente sano, que es como el que pareciera más vinculado al cambio climático? Sin dejar de lado todos los otros que también están vinculados, cuando apenas en julio de este año hubo un consenso universal de que es un derecho humano, ¿no? Entonces, ahí hay un reto importantísimo en temas de indicadores. Me gustó muchísimo regresar a lo básico que nos ofrece Laura, ¿no? Es decir, sí, tenemos que conectar y a partir de esa conexión, empatía y solidaridad, al entendernos parte de la naturaleza, como nos menciona por acá Sandra en los comentarios, pues es más fácil generar y tomar decisiones, ¿no? Y también sumaría, por ejemplo, que cuando pensamos en sector financiero y derechos humanos, incluimos a los actores públicos y privados. Y ahí un reto importante es que en términos de derechos humanos, pues clásicamente se cree que tiene que cumplir el sector público, ¿no? Y todavía un poquito va por detrás el cumplimiento de derechos humanos del sector privado, ¿no? Digamos, hace como apenas 10 años se empieza a hablar de que las empresas deben cumplir derechos humanos y ahora incluyamos al sector financiero, ¿no? Empresas del sector financiero para que no se queden atrás. Entonces, ahí también hay un reto interesante. Entonces, muchas gracias a ustedes por esta primera ronda de reflexiones. Me gustaría pasar ahora al tema de género. En su opinión, ¿cuáles serían los mecanismos adecuados para integrar esta perspectiva de género en el financiamiento? Sí, Laura. Por ahí ya alzó mano Laura. Sí. Bueno, hay algo que se me olvidó mencionar y que tiene mucho que ver. Una gran líder de inversión de impacto que acaba de cumplir ayer años. Morgan Simon. Morgan Simon es una gran mentora de inversión de impacto y es de hecho autora de un libro que se llama Impacto Real, que ya está en español. Y hay pues hay tres principios que ella menciona para las finanzas transformativas que se me hace absolutamente brillante en todos los temas, tanto en género como en todo lo demás que tenga que ver con derechos humanos. Los tres principios de finanzas transformativas, ella dice, ahorita básicamente, pues como dijo, creo que fue Amelia la que dijo que era un sistema absolutamente extractivista, o sea, así está el sistema diseñado. Estos son principios en donde lo primero y más importante es que dentro de lo posible los disque beneficiarios o como les queramos llamar, los stakeholders, sean dentro de lo posible los socios de tomadores de decisión o diseñadores de las intervenciones. ¿Y a qué se refiere esto? Creo que Natalia lo mencionó, o sea, ¿quiénes son los que están tomando las decisiones? Y aquí ha habido pues ya demasiados casos en donde cuando las decisiones están tomadas únicamente por hombres, los resultados o las maneras o las cosas que se cuidan son muy distintas a cuando hay más diverso el consejo, los tomadores de decisiones o incluso cuando hay mayoría de liderazgo femenino, ¿no? Entonces, realmente el tema de las finanzas transformativas es simplemente tomar en cuenta que no solo hay que cuidar cambiar qué financiamos y cambiar cómo lo financiamos, sino también quiénes son los que toman las decisiones y quiénes realmente son pues los que están en posiciones de liderazgo. O sea, sí es importante buscar financiar en vez del típico proyecto de pues liderazgo, perdón, pero sí como europeo o del norte, o sea, en México están llegando muchísimos proyectos ambientales, por ejemplo, que llega X broker de carbono de Europa, Canadá, de donde tú quieras, les toca la puerta a los ejidos, ¿no? Y les invitan a monetizar su carbono. Una cosa es invitarlos como los proveedores del capital natural y el carbono, y otra cosa es muy diferente, sería que fueran socios, ¿no? Y que estuvieran ganando a la par de lo que gana el broker. Entonces, el nivel de asociación y posición que le des a tu pseudo beneficiario cambia mucho el resultado, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo tengas de proveedor de commodities o que lo tengas de empleado o que lo tengas de socio, ¿no? O sea, porque ahí realmente cambia muchísimo la parte final. Entonces, igualmente en género,
A mí me da mucha risa muchísimas organizaciones que ponen sus fotos de sus miles de empleadas mujeres y tú ves pues los rangos muy obvios que ilustran esas fotografías en donde están trabajando sus mujeres y ves el liderazgo y la directiva y etcétera, mayoritariamente hombres. Igual en la toma de decisiones financieras, ves, por ejemplo, las más recientes cifras de cambio, perdóname, no de cambio climático, de venture capital y de todo lo que es capital privado y realmente es menos del 3% de empresas que toman esas decisiones que son lideradas por mujeres. Y en su mayoría, las posiciones que tienen las mujeres en muchos fondos de inversión, pues no son directivas y no son tomadoras de decisiones de inversión. Entonces, sí, el cambiar el quién toma la decisión de la inversión y poner más equidad de género ahí, cambia muchísimo el resultado. Desafortunadamente, hoy en día sigue sin equilibrarse esto, tanto en los consejos de administración como en los bancos, como en los asset managers, como en los fondos de inversión. O sea, y ya van muchísimos años de estudios de género. Hay uno del BID de hace 3, 4 años, de toda Latinoamérica, etcétera, y realmente esto no ha cambiado mucho. Entonces, el cambiar quién toma las decisiones tiene los mayores cambios posibles. Muchas gracias, Laura. Sí, también coincido en que cerrar esa brecha pues es una brecha de desigualdad en el acceso, ¿no? A esa toma de decisiones es básico y a partir de ahí como uno de los mecanismos, ¿no? Para integrar este enfoque en el financiamiento climático. No sé, ahora si quieren para invertir pasamos a Amelia, a tu reflexión y seguimos con Natalia. Sí, con todo gusto. Igual que en la primera pregunta, ahora para atender esta sobre mecanismos adecuados para integrar la perspectiva de género, yo quisiera traer de nuevo acá otra imagen y es la de un medidor que va de rojo a verde, en el que verde es la transformación de la sociedad y el rojo es aquellas acciones que normalizan y que siguen manteniendo que perpetúan la violencia de género y los roles, ¿no? La desigualdad de género como vivimos ahora. Entonces, con esta imagen en mente de este medidor de verde a rojo, quisiera que pensáramos esta pregunta, ¿no? Entonces, si lo que buscamos es que el financiamiento del desarrollo sostenible, no solo sobre cambio climático, sino todos los ejes, ¿no? Que también siempre en todas mis intervenciones voy a intentar hacer esta reflexión de no solo pensar en que el financiamiento del desarrollo sostenible es sobre cambio climático, sino que también hay otras problemáticas ambientales urgentes. Pensarlas en de qué manera están siendo género transformadoras o transformando esta realidad de género o están dentro de este margen siendo o normalizando las desigualdades de género. Entonces, dentro de este medidor hay 7 posibilidades que he podido identificar, seguro hay más, pero quisiera compartir con ustedes 7 mecanismos. Quizá el principal, el que yo podría nombrar como principal, pero que muchas veces es el que menos se implementa o se busca, es el de transformar las relaciones de género. Muchas veces en los proyectos, en las iniciativas, Natalia nos dirá cuáles son esos proyectos que buscan financiamiento, si es que consideran que para mitigar, para adaptarnos al cambio climático, para conservar la biodiversidad, hay que transformar o no las relaciones de género. Muchas veces, igual como mencionaba Laura, cada persona está en su silo de conocimiento y el tema de la igualdad de género no nos atraviesa a todas, ¿no? Cuando en realidad es una cuestión del día a día, no solo para quienes estudian ciencias sociales. Pero bueno, entonces, el primer mecanismo es el de transformar las relaciones de género, erradicar estos estereotipos, promover el empoderamiento de mujeres y el poder con los hombres. También voy a hacer mucho énfasis en esta parte de la redistribución del poder. Un segundo mecanismo es el que ya lo adelantaba un poco y es el de pensar en acciones integrales u holísticas. No se trata solamente de atacar o de intentar resolver una variable o un síntoma del problema,
sino que se trata de abordar las causas comunes de la crisis socioambiental, que mencionaba, al parecer era muy teórico, pero está basado, ¿no?, en este modelo socioeconómico en el que vivimos o que es hegemónico. Un tercer mecanismo es el acceso directo a los fondos. Laura mencionaba la necesidad de que quienes están en esas posiciones de decisión tengan una perspectiva distinta, que empaticen con quienes están asumiendo los costos de la crisis socioambiental en sus cuerpos y sus espíritus, pero difiere un poco y es la necesidad de la redistribución de esa toma de decisión. Sí, hay personas que están en posiciones estratégicas, pero todas las personas deberíamos tener la posibilidad de tomar las decisiones sobre nuestras vidas y nuestros territorios. Y entonces, para que los mecanismos de financiamiento climático de sostenibilidad sean género responsivos o transformadores, que es la meta última, las mujeres en los territorios deberíamos poder acceder a esos fondos para que con esos valores que la sociedad nos ha inculcado por la distribución de roles de género, podamos tomar esas decisiones que al final del día, y se está demostrando en esa generación de evidencia, están sosteniendo la vida, están sosteniendo al planeta y están sosteniendo a las sociedades y por ende a las economías. Un cuarto mecanismo, y va de la mano para ese acceso directo a los fondos, es el garantizar a las mujeres sus derechos a la tierra y derecho a la propiedad, que no se va a poder resolver si no tenemos el primer mecanismo de transformar las relaciones de género, porque para que las mujeres accedan a todos estos fondos, a estos mecanismos de financiamiento, llámense A, B, C o D, necesitan muchas veces probar que pueden regresar, tener un título, tener un acta de nacimiento, tener un recibo de predial, un recibo de luz, que muchas mujeres en la ciudad y en lo rural no lo tienen, porque no tienen, esta desigualdad económica es muy profunda y es latente. Entonces, para el acceso directo necesitamos garantizar el derecho a la tierra y a la propiedad. Y otra posibilidad es que estos mecanismos financieros que ya están echados a andar desde hace varios años, ¿no?, los fondos que ya conocemos, el GEF, el de cambio climático, el GFC, el de REFM Plus y demás, necesitan asociarse con grupos de mujeres. Sabemos que este flujo de financiamiento que se moviliza a nivel internacional va dirigido a los gobiernos nacionales. Mencionaba, ¿no?, en el panel anterior, cuántos de esos recursos que primero cuesta tanto negociar que se movilicen los recursos, y ya que se movilizaron, se quedan atorados en el gobierno nacional o incluso en las organizaciones civiles, ¿no? También eso es bien necesario comentar. No es lo mismo que una organización internacional o una organización nacional incluso sea quien administre, sea quien aplique. No hablamos de acceso directo, no, eso no es acceso directo, ¿no? O sea, el acceso directo es cuando los grupos de mujeres, las que están en los territorios, pueden decidir para qué y qué hacer con esos recursos. Entonces, el quinto mecanismo es asociarse con esos grupos, hacerlas socias implementadoras, mirarlas como iguales y promover la participación igualitaria en todos esos procesos. Para ello, un sexto mecanismo sería el de abordar las barreras legales y administrativas, y pasa porque todos estos agencias implementadoras o entes intermediarios reconozcan esa posición en la que están y que se están viendo beneficiados. O sea, muchas veces por mantener ese status quo que mencionaba Laura, también en el sector civil y en el sector de Naciones Unidas se perpetúan ciertas situaciones, porque no imaginamos un mundo en el que esos trabajos no existan, cuando en realidad ese debería ser la meta, ¿no? Y un séptimo punto que pues Laura ya nos habla un poco más, y yo quisiera simplemente añadir un par de puntos, es el involucramiento del sector privado. Acá, por ejemplo, también
es necesario que haya un financiamiento directo, sí, pero también que se garantice que ese involucramiento que se va a hacer del sector privado pase por mecanismos efectivos de seguimiento, de evaluación, de cero impacto y de mecanismos de compensación, ¿no? Si es que se diera alguna identificación de agravios y de compensación. Y bueno, para concluir, la última idea que quisiera compartir es volver a esa imagen, a la gran fotografía que les mencionaba al inicio nuevamente sobre el medidor de qué tan transformadora, género responsiva, género sensible, neutral al género o que mantiene la desigualdad de género, en qué parte de ese radar están las acciones que financiamos o los propios características de esos financiamientos. Y bueno, simplemente les dejo con esta idea de que para transformar que es necesario transformar los sistemas socioeconómicos para vivir dentro de los límites planetarios, pero también es necesario que se garantice la justicia fiscal de deuda externa, lo que implica sí o sí visibilizar las contribuciones domésticas no pagadas de las mujeres para el sostenimiento de la vida y el planeta. No se trata de generar más dinero o más recursos, sino de redistribuir de manera justa hacia quienes están sosteniendo la vida en este planeta. Muchas gracias, Amelia. Gran reflexión, con una ruta muy clara, ¿no? Por pasos y una imagen muy gráfica de hacia dónde tendríamos que estar caminando en términos de este enfoque de género, que sumado al de derechos humanos, pues al final del día nos llevan a esta justicia climática, ¿no? Que tanto estamos buscando. Y bueno, para cerrar esta ronda, Natalia, tienes el micrófono abierto. Pues nada, primero agradecerle a los dos panelistas por su intervención. Definitivamente me encantó que trajeron el punto de deuda externa. Es clave, especialmente para la vida de las mujeres. Tiene mucho que ver. A mayor deuda, por lo general hay mayor... Qué pena, no me estoy quedando sin voz. Por lo general hay mayor recortes a los servicios sociales, que son los que facilitan las tareas y las cargas de las mujeres, debido precisamente a esa desigualdad histórica. Yo creo que es clave abordar el tema de justicia fiscal si se quiere hablar de justicia de género, especialmente frente al cambio climático y cuando hablamos de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero más importante, una responsabilidad histórica sobre el cambio climático. Esa es una primera cosa que quería recoger. Lo segundo es que también yo creo que voy muy de la línea a esta diferencia entre acción sin daño y sin daño y adicionalmente acciones que permitan el cierre de brechas, es decir, enfoques transformadores. Y yo creo que no cualquier transversalización de género vale. Creo que una transversalización de género real es aquella que permite tal cual la transformación de las relaciones sociales de género a unas más equitativas, y más equitativas. Eso implica que, digamos, desde mi experiencia ya con estos fondos climáticos, pues haya políticas en curso que sean obligatorias, pero además que sean exigentes. Una cosa que pasa es que tenemos políticas de género que están ahí para pedir una evaluación de género y una política de género, pero que no exigen realmente. Digamos, no es solo exigir el formato de evaluación de géneros, ¿qué contiene esa evaluación de género? No es solo pedir un plan de acción de géneros, ¿qué acciones contempla? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Son realmente metas ambiciosas? ¿Cuentan con un presupuesto? ¿Cuentan con especialistas de género? Y cuentan con la participación de las mujeres, trabajan de forma conjunta con organizaciones de mujeres que ya existen. Súper importante, remuneran el trabajo de las mujeres o están considerando la participación de las mujeres como trabajo, porque nos pasa muchas veces que tenemos a mujeres en iniciativas de conservación solo porque son mujeres, que en realidad están haciendo trabajo no remunerado del cuidado, otra vez, pero en este caso del cuidado de la naturaleza, o si lo pensamos más bien de la vida común. Entonces, creo que eso es bastante clave, y creo que son muy pocas realmente las iniciativas o las acciones de género que uno ve en este momento que le apunten a algo cercano a eso. Muy clave el tema de la interseccionalidad.
Creo que muy rara vez se aborda, digamos, como dos patrones comunes dentro de lo que es género y financiamiento climático en estas instituciones. Es que uno, género es igual a mujer, y no abordamos nada por fuera de eso, como si para cambiar un régimen de género no necesitáramos a una cantidad de actores que exceda a las mujeres, que no quiere decir que centremos nuestra atención en todos y nadie al mismo tiempo. Creo que eso es súper clave y es seguir entendiendo quién está al centro de nuestras acciones, sí, pero creo que el problema de género es bien complejo como para tratarlo desde una sola variable. Eh, lo segundo con el tema de la interseccionalidad es que es clave para entender formas de desigualdad y de opresión muy puntuales que usualmente se quedan fuera de la vista de los proyectos, y también formas de conocimiento muy particular, ¿no? Como, digamos, vivir en una intersección no solo implica formas de opresión particular, pero también formas de habitar el mundo muy particulares que puede traer visiones distintas a un proyecto. Yo creo que eso es clave. Pero además, de nada nos sirve que tengamos una política género transformadora cuando las mujeres ni siquiera acceden a los fondos. Entonces tenemos un montón de proyectos de organizaciones medianas, grandes, probablemente lideradas por hombres, pero no tenemos a las mujeres que tienen esta visión real de alternativas accediendo a estos fondos. Y yo creo que es clave ahí preguntarnos si estas organizaciones de mujeres realmente tienen las herramientas, pero existen los mecanismos para que ellas accedan. Con el tema de tenencia de la tierra es muy importante esto, porque a veces los beneficios de estos fondos, cuando se van a distribuir, digamos, cuando llega la acción al territorio, cuando se van a hacer consultas sobre cómo se va a desarrollar un proyecto particular, pues se busca que quienes tengan tenencia de la tierra sean quienes participen de esos procesos. Clave ahí, pues tener en cuenta que hay un acceso desigual a la tierra, que se busque también trabajar sobre ese tema. Yo he visto un par de casos, muy pocos, no creo que sean más de 2 dentro de las 1000 proyectos que se han aprobado en el Fondo Verde para el Clima, donde se trabaja vamos a hacer un observatorio para ver el tema de tierras y ver cómo facilitamos el acceso a la tierra para las mujeres, pese a que mi proyecto es sobre infraestructura de edificios para proveer mayor manejo de temperaturas, que uno diría, nada tiene que ver, y realmente sí tiene que ver, y yo creo que hacer ese esfuerzo adicional es como realmente un esfuerzo transformador de género. Metas ambiciosas claras, el tema pues de interseccionalidad, estoy justo revisando el tema, otro tema que parece mucho es incluir a las mujeres, no es solo entenderlas como necesitan entrar a la fuerza laboral. Yo creo que es una cosa que también vemos mucho en estos proyectos, y es como, es que, y es claro, hay una preocupación válida. En este momento el 70% de la fuerza laboral en América Latina para la transición, digamos, para hacer un proceso de transición ambiental, son hombres. O sea, es la fuerza que tenemos disponible, y uno dice, ¿cómo es esto posible? O sea, realmente, digamos, con los planes y las tecnologías como las tenemos pensadas. Y claro, es clave que las mujeres participen de la transición, pero cuando tenemos un plan de género que puede articular o abordar tantas cosas, no se nos puede quedar en la dimensión laboral. Hay mucho más allá de la dimensión laboral que es importante abordar, y también es importante que la participación no la midamos. En las conversaciones que tuvimos sobre el proyecto o en las consultas que hicimos, participaron un porcentaje de 40% mujeres, porque eso no nos dice nada de si la participación fue sustancial, no nos dice nada de exactamente qué necesidades había, y más allá de eso, pues no nos dice, y bueno, digamos, si uno pensara en un 50%, ¿qué pasó con ese otro 10% restante? Como, ¿por qué no participó? Entonces yo creo que se necesita, digamos, como poner también claro que es importante la preocupación por una participación sustancial, y ya yo creo que esos son los temas, además de que hace falta nuevamente a la entrada de estos proyectos, hace falta más rigurosidad en que en efecto, si tenemos una política que dice que tiene que ser al menos género sensible, que realmente es un estándar muy bajo, y ni siquiera cumple eso, no se aprueben esos proyectos. Es que es lo mínimo. Yo creo que esa es una primera cosa, pero además, una vez aprobados, no podemos esperar a que, digamos, las entidades que implementan los proyectos sean quienes hagan el autorreporte. Tiene que haber una evaluación independiente de género para estos proyectos. Y ya, yo creo que finalmente eso, trabajar mucho de la mano con las organizaciones de mujeres, creo que rara vez se proyectos que tengan en cuenta las organizaciones de mujeres que ya están ahí, y creo que eso es fundamental.
Muchas gracias, Natalia, pues de tu reflexión y veo por aquí varios comentarios. Rescato pues el énfasis que haces en esta interseccionalidad. Creo que justamente es un abordaje que nos permite llegar a mejores resultados, pero incluso lo que mencionabas, ¿no? Incluso dentro de las mujeres, no todos los grupos de mujeres somos iguales. O sea, no es lo mismo las circunstancias que viven mujeres indígenas en el sur global, pero las que viven en Amazonía, que las que viven en una comunidad en Chiapas o las que viven en Colombia, ¿no? O sea, se enfrentan a retos diferenciados, a contextos diferenciados y bueno, y qué decir a grupos de mujeres de países del norte global, ¿no? Creo que eso también se tiene que tomar en cuenta en estos planes de acción que mencionas justamente para hacerlos también como más efectivos, pero bueno, paso a paso, ¿no? Entonces, quisiera también darles mucho las gracias. Recibimos excelentes comentarios por sus intervenciones, gracias por sus esfuerzos de pasar todo su conocimiento de manera sintética, muy clara, muy accesible. Yo aprendí mucho, debo confesar, y también pues igual aportar un poquito, y creo que también desde el punto de vista de derechos humanos, un mecanismo que podría ayudar a hacer este enfoque es integrar el principio de progresividad, es decir, cada vez demos y hagamos más acciones que hagan realidad el cumplimiento de estas políticas climáticas con acciones concretas, ¿no? Y una de estas es precisamente el financiamiento público y privado. Entonces, tenemos algunas preguntas por escrito que han dejado las personas que están participando el día de hoy. Entonces, invitarlas a que respondan estas preguntas, por favor. Ya ahorita creo no tenemos tiempo suficiente, tenemos que preparar la siguiente sesión. Y también, si nos pueden dejar sus datos de contacto, porque nos han estado preguntando por dónde las pueden buscar, sus redes sociales, si tienen correo, el que ustedes prefieran, también que nos lo dejen por escrito para compartir con las personas que están participando. Y pues creo que eso sería todo. Sí, Laura. Tengo aquí. Más algo que quería decir súper breve, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Amelia de la redistribución del poder. Sí, absolutamente es algo que se necesita hacer y hay un recurso muy bueno que se publicó en 2021 de parte de Transform Finance en donde le llaman Participatory Investment. Es precisamente como una transición de redistribución de poder de decisiones en la inversión. Está buenísimo y justo habla de ser consultados a ser pues los tomadores de decisión, ¿no? O sea, transformar que las personas logren realmente esa transición está padrísimo, se los recomiendo un montón, ahí les dejé un link, espero que se los puedan compartir a los demás. Mil gracias. Gracias a ustedes y entonces, bueno, pues les mandamos un aplauso virtual desde acá. Un abrazo, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Le paso ahora la palabra a Flor, quien es nuestra maestra de ceremonias el día de hoy. Gusto igual de saludarte, Flor, por acá. Nos veremos. Gusto, Anaí, qué rico encontrarnos. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Anaí, por esta excelente moderación, a nuestras panelistas maravillosas que nos enseñan estos temas tan importantes desde el mismo lugar donde se están gestando. Realmente queda claro que el financiamiento climático tiene que ser con enfoque de derechos humanos y de género, no solamente porque es lo justo, lo que corresponde, sino que porque es la forma en que sea realmente efectivo. Eso creo que es lo que tenemos que entender. No es solamente un tema de justicia, es un tema de hacerlo realmente efectivo y de conseguir lo que realmente necesitamos.